Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro hábito de la lectura, día 30. Llevamos ya un mes con nuestro hábito. Recuerden que no es nada más leer, sino estudiar y poner en práctica del libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Vamos en el capítulo 10. Hoy es un día muy cortito. Ay, por aquí me anda un mosquito, pero bueno, vamos a comenzar. Déjenme en sus comentarios qué es lo que van a aplicar, qué les gusta, qué no les gusta. Recuerden que queda grabado y durante el día les haré unos reels acerca de lo que estamos estudiando. Listo, comenzamos. 10. El poder del trabajo en equipo. La fuerza impulsora. El noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial. El noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Este capítulo escribirá el método mediante el que un individuo puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza en término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez que ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes del conocimiento. 1. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo, con la ayuda de la imaginación creativa. 2. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas donde ha sido clasificada y organizada. 3. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia, así como casi cualquier otro ámbito de la vida, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente a la que debemos volver nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento puede ser adquirido a partir de cualquiera de las fuentes antes citadas y convertido en el poder mediante la organización de ese mismo conocimiento en planes definidos y expresando esos planes en términos de acción. El examen de estas tres grandes fuentes de conocimiento pone ya de manifiesto la dificultad con la que se encontrará todo individuo que depende exclusivamente de sus únicos esfuerzos a la hora de reunir el conocimiento y expresarlo a través de planes definidos en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan amplias proporciones, debe incluir en general a otros a cooperar con él antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos. Gane poder por medio de un equipo de trabajo. El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. Un capítulo anterior ya se han dado instrucciones para la creación de planes para el propósito de transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y utiliza la discriminación en la selección del equipo de trabajo, su objetivo estará medio alcanzando incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello. Así pues, para que comprenda las potencialidades intangibles del poder de que dispone mediante un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado, expliquemos aquí las dos características del principio del equipo de trabajo, una de las cuales es de naturaleza económica y la otra de naturaleza psíquica. La característica económica resulta evidente.
Cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a presentarle una ayuda honesta en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. Su comprensión de esta gran variedad puede llegar a determinar definitivamente el estatus financiero. La frase psíquica del principio del equipo de trabajo es mucho más difícil de captar. Quizá usted pueda admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una gran tercera fuerza invisible e intangible que pueda enlazar con una tercera mente. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye la fase psíquica del equipo de trabajo. Hace ya más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo, o más bien sobre la característica económica del mismo. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El equipo de trabajo del señor Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, de los que él supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. A él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de ese equipo de trabajo. Si se analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. No se puede acumular ningún gran poder por medio de ningún otro principio. Como multiplicador, el poder de su cerebro. El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola de ellas. También es un hecho bien conocido que toda batería individual proporcionará energía en proporción al número y capacidad de las células que contiene. El cerebro funciona de una forma similar. Esto explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a la siguiente e importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro, del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta metáfora se hace evidente que el principio del equipo del trabajo contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. De ello se desprende otra afirmación que nos conducirá a una comprensión más exacta de la fase psíquica del principio de equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada incrementada por esta alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. También es un hecho bien conocido que en el inconcebible corto término de 10 años el señor Ford logró superar estos 3 obstáculos y que 25 años más tarde se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si relacionamos con ese hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en amigo personal de Thomas Alva Edison, empezamos a comprender cuál puede ser la influencia de una mente sobre la otra. Avancemos un paso más y consideremos el hecho de que los logros más extraordinarios del señor Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Harvey Firestone, John Burroughs y Luther Burbank, cada uno de los cuales era un hombre de gran capacidad cerebral, y habremos encontrado nuevas pruebas de que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de las mentes. Los hombres participan de la naturaleza y los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocian y en espíritu de una simpatía y armonía. A través de su asociación con Edison,
Burbank, Burroughs y Firestone, el señor Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y las fuerzas espirituales de esos 4 hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo a través de los métodos de procedimiento descritos en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes a Mahatma Gandhi. Estudiemos ahora el método por el que obtuvo su enorme poder. Eso es algo que es posible explicar con pocas palabras. Obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200 millones de personas para que se coordinaran física y mentalmente en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean incluidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda de que eso sea un milagro, intente inducir a 2 personas, sean las que fueren, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en espíritu parecido, aunque solo sea remotamente a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita, cuando 2 o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido. Se sitúan a sí mismas por medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Se trata de la mayor fuente de poder que existe, es la fuente hacia que el genio y todos los grandes líderes se vuelven, tanto si ellos son conscientes de ese hecho como si no. Las otras 2 grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder no son ni más ni menos fiables que los 5 sentidos del hombre, y todos sabemos que los sentidos no siempre son fiables. En capítulos posteriores se describirán adecuadamente los métodos mediante los que se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Este no es ningún curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir con los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el exclusivo propósito de instruir al lector acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que vaya leyendo. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto, y entonces podrá ver con la necesaria perspectiva. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos individuales. El poder de las emociones positivas. El dinero es tímido y elusivo. Tiene que ser procurado y obtenido por métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida que persigue a la pareja de sus sueños. Coincidiendo con ello, el poder utilizarlo en un acto de cortejar al dinero no se diferencia mucho del que se utiliza para cortejar a una mujer. Para que ese poder se utilice con éxito en la obtención del dinero, debe ser mezclado con la fe, debe ser mezclado con el deseo, debe ser mezclado con la perseverancia, debe ser aplicado mediante un plan, y ese plan debe ser puesto en acción. Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad con que el agua fluye hacia abajo. Existe gran corriente invisible del poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección y se lleva consigo a todos los que se encuentran a ese lado de la corriente, en dirección a la riqueza, y la otra lo hace en la dirección opuesta y se lo lleva hacia la miseria y la pobreza a todos los que no logran salir de ella. Todo aquel que haya acumulado una gran fortuna ha reconocido la existencia de esta corriente de la vida,
Consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que la lleva a uno a la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la pobreza. Esto contiene un pensamiento de una gran importancia para toda aquella persona que esté siguiendo este libro con el propósito de acumular una fortuna. Si se encuentra usted en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza, esto puede servirle como una especie de remo mediante el cual impulse a sí mismo hacia el otro lado de la corriente, pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso. La simple lectura y juicio sobre lo que lee, ya sea en un sentido o en otro, no le beneficiará en nada. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza. El cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de plan alguno, no necesita que la ayuden, porque es energía y ruda. En cambio, la riqueza es reservada y tímida y, por lo tanto, tiene que ser atraída. La felicidad se encuentra en hacer, no en poseer. Muy bien, pues así llegamos al final de este capítulo, el capítulo 10, que es el trabajo en equipo. Pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana entre 5 y 6 de la mañana. Ya llegamos al día 30. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido! Y bueno, pues nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Y recuerden mirar al cielo y también recuerden que su voz y pensamientos son importantes, así es que grítenlos al viento. Nos vemos mañanita, déjenme ahí sus comentarios. Gracias Francisca Perel, Pavel Vizcaíno y Rubén 549. Que tengan muy bonito día y nos vemos mañana. Sean felices, disfruten también su fin de semana. Bye bye. Listo, vámonos.